de que se traslapó esta clase con la de laboratorio. ¿De acuerdo? Sí. Pero eso fue atribuible a ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo platiqué con la doctora Abigail y me dijo que íbamos a buscar una hora. Me preguntó si el viernes en la mañana para que yo diera esta clase en lugar de a la hora normal. Le dije que sí. Y después ayer me encontré con que ya, con que tenían laboratorio y que más de medio grupo no estaba. De hecho, terminé la clase con 4 personas. La grabé y espero que pueda mandarles la liga. Se supone que estoy convirtiendo el registro, dice, convirtiendo el meeting registrado o grabado, ¿no? Entonces se los compartiré, pero este tipo de cosas no deben de pasar. Tenemos que platicar antes de que ustedes tomen la decisión de no entrar a clase porque no pueden, porque tienen laboratorio. ¿Sí me explico? Es cuestión nada más de hablar, no tiene más dificultad que eso. Yo no tengo mucho problema para buscar un espacio para dar la clase cuando tengan que ir presencialmente al laboratorio. ¿Tienen alguna cosa que comentar al respecto? Profe, pero a usted no le avisan que tenemos que ir o algo así. No. Yo hablé con la doctora Abigail Pérez Valdespino, que es la jefa de materia, y me dijo exactamente esto, que ustedes, como tenían que acudir al laboratorio, pues no podían tener la clase, porque tenían que trasladarse. Que si yo tendría un tiempo libre y les dije, sí, yo el viernes en la mañana, por ejemplo, yo no sé si el viernes en la mañana les acomoda a ustedes, pero el punto es que tendría que haberse transferido la información correctamente entre ustedes, la doctora y yo, para que de pronto, si deciden ir al laboratorio y no tenemos la clase, porque no puede estar la mayoría del grupo, es porque ya se pactó que se reponga ese tiempo en otro momento, ¿de acuerdo? Pues esta clase la grabé y espero que haya salido bien y que se las pueda dar. No habría ningún problema. Lo que estoy hablando es el futuro. O sea, estas cosas no deben de pasar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Bueno, entonces, ahorita se supone que estoy convirtiendo el meeting, el registro de la clase, 62% de conversión. Terminando la clase, yo no sé cómo le voy a hacer para dárselo. Supongo que me van a dar una liga. No tengo la más en remota idea, nunca había grabado una clase. Y entonces, ahorita veremos. Pero por lo pronto vamos a seguir con esta, porque si no, ahora sí hay 22 alumnos. Bueno, esto ya tiene cara de clase. Bueno, entonces la clase pasada vimos que se podían purificar proteínas. Y esta clase es una consecuencia de la anterior, de modo que, para que la entiendan, la mayoría del grupo que no estuvo, tendría que repetir la clase anterior prácticamente. Lo veo muy complicado. Entonces, yo ya les mandé las diapositivas de proteínas, ¿verdad? Sí. Bien. En ese caso, pues voy a continuar con la clase anterior como si todos la hubieran escuchado, que no va a ser el caso, y solamente van a entender los que estuvieron ayer en clase, y los demás lo van a entender cuando les mande la grabación y, y revisen las diapositivas. ¿De acuerdo? Pues no puedo dar muchos antecedentes porque es complejo el tema, no es sencillo. Bueno, la última parte sí la puedo repetir, no es tan grande. Sería desde aquí. Desde aquí.
Bueno, entonces, ayer, uy, esta cosa me estorba, la grabación, la lista de ustedes, está muy complicado. Bueno, voy a repetir esta parte, esta metodología, porque si no, lo que iba a explicar ahorita, empezando, no va a tener ningún sentido. Es una parte ínfima de la clase anterior, de manera que ustedes vean la grabación, si es que sale bien, para que asimilen lo de la clase anterior, que es bastante complicado, pero muy interesante también. Entonces, ayer les hablé de una técnica que es no tanto para purificar proteínas, como para caracterizarlas. Sirve para las dos cosas, pero en pequeña escala para purificar. Fundamentalmente es una técnica que sirve para caracterizar proteínas. Es muy utilizada para caracterizar proteínas. Se llama electroforesis en gel de poliacrilamida, PAGE, en presencia de dodecil sulfato de sodio, sodio dodecil sulfato. Esta técnica, así exactamente como la están viendo, SDS-PAGE, es muy conocida, todo el mundo sabe lo que es esta técnica, ustedes lo sabrán después de hoy, si es que no lo sabían ya. Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio. Les decía ayer que cuando tienen ustedes una mezcla de proteínas como podría ser esta, donde vemos varios tipos de proteínas, por ejemplo, una proteína que es una sola cadena polipeptídica pequeña, otra que es una cadena polipeptídica más grande, otra proteína que está hecha por 4 cadenas polipeptídicas idénticas, una que está hecha por 2 cadenas diferentes unidas por enlace disulfuro, y así. Entonces estamos imaginando una mezcla compleja de proteínas que puede tener muchas proteínas. La vamos a tratar con los siguientes reactivos. Con mercaptoetanol, dejen ver si tengo una en la red, déjenme buscar en la red, porque ayer hizo falta esto. Tengo abiertas tantas cosas, la lista para mandarles los correos. No sé por qué no se pudieron conectar fácilmente a la clase hoy. Sí, claramente seleccioné la clase de jueves, no tengo la menor duda al respecto. Entonces, vamos a... Bueno, entonces, a ver. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Lo que no puedo ver es completa esta pantalla.
A ver si lo estoy compartiendo. Esta barra no me deja ver nada. No, la testo. Esto es nada más que ya, pantalla completa, por fin ya. A ver, ¿todos ven la pantalla? Bien. Entonces, les voy a describir la técnica de electroforésis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de sodio. Tenemos una mezcla de proteínas que les decía puede ser tan compleja como ustedes quieran y la vamos a tratar con estos reactivos, con el mercaptoetanol, beta-mercaptoetanol, esta es la fórmula, y dodecilsulfato de sodio. Estas dos sustancias van a hacer cosas diferentes. El mercaptoetanol va a romper los enlaces de sulfuro, va a reducirlos, mientras que el dodecilsulfato de sodio se va a unir a las proteínas. Para que se una perfectamente vamos a la mezcla de proteínas, la vamos a combinar con estos reactivos y la vamos a hervir. Al hervirla se desdoblan las proteínas totalmente. El mercaptoetanol rompe los enlaces disulfuro, de manera que todas las proteínas cuando se hiervan en presencia de este detergente, dodecilsulfato de sodio, se van a desdoblar, van a perder su estructura secundaria, terciaria, etc. Van a quedar planchadas, imagínenselas como unas cadenas lineales. Y van a quedar forradas de esta molécula. El beta-mercaptoetanol se une a la cadena básica polipeptídica, se las voy a recordar. La cadena polipeptídica básica está muy acá atrás, muy lejos de aquí. Aquí está. Esta diapositiva. Aquí tenemos una cadena polipeptídica básica. ¿La recuerdan? El famoso CHCONH, 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 etc. Esta es la parte básica. ¿Qué quiero decir con básica? Que no estamos considerando en este momento los grupos R de los aminoácidos, solamente la parte básica. Esta cadena básica tiene un carácter hidrofóbico. Todo esto tiene un carácter hidrofóbico. De manera que el mercaptoetanol se va a pegar, la cola hidrofóbica del mercaptoetanol, carbonos, los 11 carbonos hidrofóbicos del mercaptoetanol, que ahorita se los voy a poner aquí otra vez. Ajá. Aquí está. Entonces, las proteínas al calentarse y estar en presencia de este detergente se van a planchar, van a perder su estructura secundaria y terciaria, cuaternaria también, que van a quedar así. Se les va a pegar el mercaptoetanol, que es una molécula muy pequeña, a la cadena polipeptídica. Se van a agregar muchísimas moléculas de mercaptoetanol, tantas como una molécula de mercaptoetanol por cada 2 aminoácidos. ¿Se pueden imaginar la cantidad de moléculas de mercaptoetanol que se le van a unir a una proteína? Pues dividan el número de aminoácidos entre 2 y esas moléculas se van a unir. ¿Cuál va a ser el resultado? 2. Uno, que las moléculas están planchadas, no tienen una forma en el espacio, son lineales prácticamente. 2, que van a tener una carga muy negativa, porque esta molécula tiene carga negativa. Y estamos pegando a la molécula de proteína, por cada 2 aminoácidos se va a pegar una de estas moléculas. De modo que no importa qué carga inicial tenían estas proteínas, cada proteína tiene su propia carga, por ejemplo, a pH 7, ¿no? Ya sabemos que las muy básicas tienen carga positiva, las neutras andarían más o menos por carga neutra, y las ácidas tendrían carga negativa, SPH. Pues cuando hervimos en presencia de dodecilsulfato de sodio y se desdoblan las moléculas y se forran con esta pequeña molécula, pero en gran cantidad, todas van a tener la misma carga, que es muy negativa, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el mercaptoetanol? Va a romper los enlaces de sulfuro. ¿Cómo lo hace? Fíjense. Aquí tenemos, ¿qué es lo que estamos ilustrando?
como una cadena polipeptídica, esta línea ondulada significa que es una larga cadena polipeptídica. Aquí estamos mostrando una cisteína de la cadena polipeptídica que se unió a otra cisteína de otra cadena polipeptídica, ya sea entre dos cadenas diferentes o en una cadena que se dobló, que tiene dos cisteínas. Cuando las cisteínas se acercan, se forma en condiciones oxidativas un enlace disulfuro. Ese enlace disulfuro es un enlace covalente muy estable, no se rompe ni siquiera por hidrólisis. Cuando hidrolizamos proteínas, el enlace disulfuro, cuando hidrolizamos se rompen los enlaces peptídicos, pero no se rompe el enlace disulfuro. De modo que las cisteínas que estaban formando un disulfuro se van a cortar aquí, por acá, por acá, por acá, pero no aquí. Se van a quedar como dímeros, van a quedar como cistinas. Bueno, eso es cuando hidrolizamos, pero ahorita lo que estamos haciendo es tratar con beta-mercaptoetanol, que es un reductor. El reductor va a funcionar así, el SH va a atacar a este carbono, a este azufre, este SH va a atacar aquí y va a formar un intermediario. Luego ese intermediario va a ser atacado por una segunda molécula de mercaptoetanol y el resultado final va a ser que se forme un dímero de mercaptoetanol y que las cadenas polipeptídicas que estaban asociadas con un disulfuro ahora estén reducidas. Estos azufres están oxidados, aquí están reducidos. Entonces, donde quiera que haya puentes de disulfuro en una proteína, el mercaptoetanol los va a romper y va a reducir las cisteínas a tenerlas en su forma hidrogenada, digamos, en su forma reducida. ¿Está claro? Entonces, cuando hiervo una proteína o proteínas, mezcla de proteínas en presencia de mercaptoetanol, romperé todos los enlaces disulfuro, ya sea intercadenas como estos o intracadenas como a veces los hay, y plancharé las proteínas porque el sulfato de sodio se va a unir en gran cantidad a las proteínas. De modo que estas proteínas son idénticas en carga, muy cargadas, pero van a diferir en tamaño molecular. Cuando esa mezcla de proteínas las separo en una electroforesis que me va a permitir distinguir proteínas pequeñas como esta de las cadenas más grandes, pues voy a tener como resultado justamente eso, una separación. Entonces, para separar estas proteínas en electroforesis de gel de poliacrilamida, que es de lo que estamos hablando hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar un aparato que es una cámara de electroforesis y la electroforesis se va a hacer en estas condiciones. Fíjense bien. Aquí tengo una placa de vidrio, aquí rectangular, a la que le pegaron dos tiritas de vidrio también. Pues en el fondo hay una placa de vidrio y aquí hay dos tiritas, exactamente del mismo largor, pero delgaditas. Si a esta placa de vidrio con dos tiritas que yo compro, esto lo venden, una placa ya pegada con las tiritas, le pongo encima otra placa de vidrio, ya se la puse, aquí está encima, no se ve porque es transparente, y luego pongo un masking tape aquí abajo, pongo una cinta adhesiva, voy a tener un reservorio. ¿Queda claro cuál es el reservorio? El reservorio se va a formar entre la placa de abajo y la de arriba, porque aquí hay dos tiritas delgadas de vidrio que van a ser se van a llamar, van a ser una acción de espaciadores. Entonces tengo un compartimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué forma tiene el compartimiento aquí? A ver, acuérdense de la primaria. Rectangular. De un prisma rectangular, ¿no? Con una base muy grande, un espesor muy angostito. Las tiritas tienen 1 milímetro de anchas. Entonces va a quedar un compartimiento de 1 milímetro de profundidad por este largo y este ancho. Si ahora ponemos en ese compartimiento una mezcla de acrilamida y bisacrilamida y un catalizador, estas sustancias van a reaccionar y se van a polimerizar. Entonces las voy a agregar entre las dos placas. Por eso tapé con un masking tape aquí para que no se salga el líquido. Entonces agrego ese líquido donde se van a polimerizar la acrilamida con la bisacrilamida, pero eso va a tomar como unos 40 minutos para que polimerice. Inmediatamente que
vacío el líquido, voy a meter aquí esta pieza de plástico, que por razones obvias se llama peine, y la voy a meter aquí. Ya está el peine metido. Ahora voy a esperar los famosos 40 minutos, y entonces esto va a polimerizar. Si yo saco el peine, voy a tener entre las placas un gel que tiene unos reservorios, va a tener unas oquedades aquí. Esos reservorios me van a servir para aplicar muestras de proteínas, ¿de acuerdo? Si el peine que pongo, en lugar de tener muchos dientes, tiene un solo diente, imagínenlo con un solo diente, pues me va a hacer esto. Me va a formar un gel que tendrá un solo carril, un solo pozo. Aquí hay muchos pozos, 1, 2, 3. Todo lo que esté en negrito serían los pozos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el polímero? Bueno, pues con acrilamida y bisacrilamida, aquí las tengo adelante. Esta es la reacción. La acrilamida va a ser el monómero. Voy a poner como 20 partes de esta molécula y una parte de esta molécula, que se llama bisacrilamida. Estas dos moléculas, en presencia de un formador de radicales libres, como es el persulfato de amonio, y esta sustancia que se llama TEMED, van a reaccionar, se va a polimerizar la acrilamida, va a formar una larga cadena, aquí nada más se ven como 1, 2, 3, 4 subunidades o 5, pero va a formar una enorme cadena, aquí están los puntos suspensivos, así va a formar muchas cadenas. Y esas cadenas se van a entrecruzar con este reactivo. Se van a entrecruzar y entonces voy a tener una malla, voy a tener una matriz, una especie de coladera, como si fuera una malla de algodón, imaginen. Y todo eso se va a formar entre los dos vidrios. Si veo ese gel, es totalmente transparente, es como agua. Pero si separo, una vez que se formó el gel, y ya le puse el peine, dejé que se polimerizara y se formara este gel, yo puedo quitar la placa de arriba y puedo agarrar el gel con las manos. Es una gelatinita rectangular, como una hoja así gorda de gelatina transparente. ¿De acuerdo? Entonces, en este gel lo voy a colocar, fíjese, está metido entre dos placas. ¿Queda claro este montaje? ¿Todo el mundo entiende cómo queda este gel aquí hecho? Entiendo que sí. Bueno, entonces, lo que vamos a tener es que la mezcla de proteínas que está desnaturalizada, que está planchada, que tiene pegado mercaptoetanol, lo de sulfato de sodio y que se le separaron a las cadenas subdisulfuros, vamos a tener puras cadenas unitarias. Todas estas cadenas, aunque estuvieran juntas al principio, van a quedar aquí separadas. Está claro que, por ejemplo, esta cadena pues va a dar, cuando la separe, 4 cadenas chiquitas, ¿no? Serían estas. Van a estar en gran representación, en mayor cantidad. Pues voy a poner la mezcla de proteínas en uno de estos carriles. Pero ojo, las dos placas que tenían el gel formado, que hice con el peine, la voy a poner aquí en una cámara de electroforesis. ¿Han hecho electroforesis No. en este tipo de geles? ¿No? Bueno, pero espero que se pueda entender. Entonces voy a poner esas placas en un aparato de plástico. Aquí voy a recargarlo en este aparato que tiene arriba un reservorio y que estoy recargándole las placas. De manera que el líquido, bueno, entonces el aparato tiene dos reservorios, uno superior y uno inferior. Entonces voy a poner las placas en el aparato y luego voy a agregar un regulador, una solución reguladora que tiene incluido sulfato de sodio. Tiene SDS también. O sea que siempre va a haber sulfato de sodio en contacto con las proteínas. Pongo ese líquido arriba y también abajo. De manera que el gel va a estar, claro que para poner estas placas aquí, lo que primero voy a hacer es quitar el famoso masking tape, ¿verdad? Porque este me sirvió para que pudiera contener al líquido y se polimerizara. Y ya que se formó el gel, voy a quitar el masking tape. Si ahora pongo esas placas, si las pongo en este aparato y luego agrego el regulador arriba y abajo, la parte de arriba del gel, los pozos, van a estar en contacto con el líquido. El líquido, de hecho, va a inundar estos pozos. Y la parte de abajo del gel va a estar en contacto también con el regulador. Pero los dos compartimientos están separados. Lo que los va a conectar, pues va a ser propiamente el gel. O sea que el regulador va a estar en contacto con toda la parte de abajo del gel, con la cara
inferior del gel, que es una cara así delgadita, rectangular. Entonces, las proteínas, ¿qué carga les dije que van a tener cuando las traté con los de sulfato de sodio? Los que estuvieron en clase ayer, no contesten, porque quiero ver si se entendió en la clase de hoy. Carga negativa. Todas las proteínas van a tener carga negativa. Todas. Entonces, yo voy a hacer que las proteínas se muevan desde el pozo en donde las apliqué, donde las puse, la mezcla de proteínas. Voy a aplicar un campo eléctrico y las proteínas se van a mover. ¿Hacia qué electrodo se van a mover? ¿Hacia el de qué carga? Positivo. Claro, porque tienen carga negativa. Se van a mover al electrodo de carga positiva, que se llama, van a estar como aniones, se van a ir hacia el ánodo. Los aniones se van hacia el ánodo. Los van a migrar. Entonces aplico el campo eléctrico, las proteínas se van a mover. Y se van a mover en función de qué propiedad, de su tamaño molecular. Como el gel es una matriz, es una como coladera, hagan de cuenta como si estuviera hecho de algodón, pues van a pasar las moléculas por aquí, por el gel, y van a penetrar fácilmente los poros de este gel, las moléculas chiquitas. A las medianas les va a costar más trabajo, van a moverse más lento. Y a las más grandes les va a costar todavía mucho más trabajo y se van a mover todavía mucho más lento. Esto se va a ver así. Así. Imagínense, por ejemplo, aquí hablo de un gel que hice con un solo diente, ¿no? Un peine que tenía un solo diente. Pongo una mezcla de proteínas de distintos tamaños moleculares, que ya las forré con SDS, ¿verdad? No están realmente dobladas. Esto es un error. No están dobladas como se ve aquí. Están planchadas. Están planchadas y se van a mover estrictamente por su tamaño, no por su carga, porque todas tienen una gran carga negativa. Entonces, al moverse en este gel, como es poroso, las moléculas pequeñas van a atravesar fácilmente los poros. Las medianas les va a costar más trabajo y a las grandes les va a costar todavía más trabajo. De modo que se van a ir avanzando en función de su tamaño molecular. Las pequeñas muy adelante van a formar una banda, las medianas otra banda y las más grandes otra banda. Como normalmente no trabajo con 3 proteínas, sino con mezcla de muchas proteínas, pues voy a ver no 3 bandas, sino muchas más bandas, ¿de acuerdo? Pues las proteínas se van a separar y van a migrar en función de su peso molecular. De hecho, la migración va a ser logarítmica. Si yo mido la distancia entre el origen y esta banda, voy a poder tabular esto, ponerlo en una gráfica que tenga la movilidad relativa en centímetros, lo que medí en centímetros, contra el peso molecular de las proteínas, que como les dije se mueven logarítmicamente, y entonces lo voy a poner contra el logaritmo del peso molecular. Eso me va a permitir tener una recta. Ahorita les digo cómo se construye bien esa recta. Entonces me regreso para recordar que estoy poniendo en este gel que formé, que estoy colocando en este aparato, va a estar en contacto con 2 reservorios. Voy a aplicar el campo eléctrico. Esto tiene electrodos, un electrodo negativo aquí y un positivo acá. Las proteínas van a pasar, la única forma en la que se puedan mover es a través del gel, porque las estoy colocando en este pozo. Se van a mover a través del gel en función de su tamaño molecular, porque esto va a actuar como un tamiz, como una coladera. Y las de menor peso molecular van a avanzar mucho y las de mayor peso molecular mucho menos. Todas hacia el mismo sentido, porque todas tienen carga muy, muy negativa. Se van a mover todas hacia el ánodo. Y así se vería. Bueno, una vez que se muevan, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando termine la electroforesis, cuando ya avancen las proteínas lo suficiente, como son incoloras, cuando termine, ¿cómo me doy cuenta de que avanzaron? Pues porque estoy poniendo junto a las proteínas una pequeña cantidad de un colorante. Ese colorante no va a teñir a las proteínas, solamente lo voy a ver porque tiene carga positiva también y se va a mover hacia acá. Entonces, cuando el colorante, que es muy chiquito, como es muy pequeñito el colorante, se va a mover más que cualquier proteína. Cuando el colorante llegue al extremo del gel, yo voy a detener la electroforesis, voy a desconectar la fuente de poder, voy a desconectar los electrodos. Y una vez que haga eso, voy a sacar las 2 placas, así como las puse en este aparato, las voy a quitar y voy a separar
voy a separar de estas dos placas que tenía, voy a quitar la placa de arriba y voy a agarrar con las manos este gel que va a tener esta forma. Este gel, con mucho cuidado, lo voy a tomar para no romperlo. Es una gelatina de 1 milímetro de espesor y de estas dimensiones, 10 centímetros a lo mejor. De lado 10 por 12 o lo que sea. Y voy a tomar todo esto. Acá está. El gel lo voy a tomar con las manos, con unos guantes, porque es tóxica la acrilamida, con guantes, y lo voy a meter en una tina, en un recipiente que tenga un colorante que se llama azul de Kumasi. El azul de Kumasi va a teñir todo el gel, se va a ver todo azul después de un número de horas. Después de que lo tiña, voy a sacar el gel que está todo azul y lo voy a poner en una solución que destiñe. Esa solución tiene alcohol y ácido acético y va a desteñir todo el gel, pero no va a desteñir las proteínas porque el azul de Kumasi, el colorante que usé, tiene mucha afinidad por las proteínas, se va a unir a ellas y las va a colorear de azul y así se va a ver el gel. Quiero que lo vean con cuidado y me digan, los que no estuvieron en clase ayer, que alcanzan a notar qué ven que hay en ese gel. Tómense un minuto para eso. Ahora sí, díganme. Que las cadenas avanzaron y, por ejemplo, podemos observar los diferentes tamaños de las cadenas que teníamos, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos nada más avanzaron muy poco porque seguramente son muy grandes. Bien, más o menos. ¿Quién eres? Frías, frías. Suriel. Bien. Alan Suriel dice que las bandas que vemos, ¿qué son las bandas que vemos? Son proteínas, ¿verdad? Dijimos que tenemos una mezcla de proteínas con distintos tamaños moleculares, se van a mover en función de su tamaño. Vean lo que hay en el carril primero. En el carril primero hay una cantidad de proteínas, hay como 1, 2, 3, como 8, 2, 4, sí, 8 proteínas, que les pusimos a un lado un número que corresponde al peso molecular en kilodaltones. ¿Y por qué sé que tienen ese peso molecular? Porque aquí en este carril, el primer carril, como se ve aquí, lo que puse es una mezcla de proteínas de tamaño conocido. Esa mezcla de proteínas la consigo, la compro, puedo comprarla. La compro y la persona que me la vende me dice, mira, te voy a vender una mezcla de proteínas que van de 10,000 a 100,000 daltones. Y entonces las bandas que tú vas a ver, hasta me manda una foto como esta. Me manda una foto de este carril nada más. Vas a ver una banda hasta adelante de 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 37,000, 50,000. ¿Se dan cuenta que el corrimiento es logarítmico? Se nota, ¿no? Porque, por ejemplo, vean, de aquí a aquí hay 5,000 daltones de diferencia, 10,000, 15,000. Aquí también hay 5,000 y vean cómo la distancia es mucho más corta entre estas dos que entre las de abajo, ¿no? Aquí otra vez hay 5,000 y está mucho más corta esta distancia que la anterior y desde luego que la anterior. Entonces el corrimiento es logarítmico. Las bandas de más arriba se aprietan cada vez más, se separan menos, a pesar de que tengan grandes diferencias en tamaño, se separan menos. Bueno, entonces, con estas bandas que están aquí, yo voy a construir una gráfica. Voy a medir desde el origen hacia acá y voy a decir, por ejemplo, a ver, la banda de 10,000 daltones corrió 30 centímetros. Bueno, suponiendo que el gel sea muy grande. 30 centímetros. 30 centímetros contra 10,000 daltones. La siguiente banda corrió 26 centímetros contra 15,000 daltones. Ahí vamos. Ya no sé dónde. Sí. La tercera banda corrió 18 centímetros contra 20,000 daltones. Y así construyo esta gráfica.
hago una gráfica de movilidad en centímetros contra logaritmo de peso molecular y la hago con las moléculas que conozco, que son las únicas, las del primer carril, son las únicas que conozco su peso molecular, estas de aquí. Entonces, con esa gráfica, yo ya puedo conocer el peso molecular de las demás proteínas y puedo darme cuenta de qué es lo que tengo en cada muestra que apliqué. Por ejemplo, ¿qué apliqué en el primer carril? Apliqué una muestra que tenía muchas proteínas. Por ejemplo, esta, que tiene muchas proteínas. Cada banda no es necesariamente una proteína. Cada banda puede ser una proteína, depende de lo complejo que sea el tejido que estoy estudiando, o puede ser varias proteínas del mismo tamaño. Desde luego, la intensidad de la banda va a ser proporcional a la cantidad de proteína que hay. Esta que está aquí, muy intensa, es porque hay mucha proteína. Entonces, aquí puse a lo mejor un extracto crudo que tiene muchas proteínas. A lo mejor en el segundo carril, a este extracto crudo que coloqué aquí, ese extracto lo purifiqué muy parcialmente, lo precipité con sulfato de amonio, una técnica de purificación que me sirvió para quitar un poquito de contaminantes. Y después de que lo traté con sulfato de amonio, apliqué aquí la muestra. ¿Notan alguna diferencia entre el carril 1 y el carril 2? Pongan mucha atención porque las diferencias van a ser sutiles. Quiero que me hagan dos comentarios. ¿Qué diferencias hay entre el carril 1 y el carril 2? Todas las diferencias que noten. A ver si notan. Son dos, básicamente. Primero, las cadenas de proteína que están en el carril 1 son las mismas que están en el 2, ¿sí o no? No. ¿No? ¿Están en distinto lugar en el carril 2? ¿En distinta posición? ¿O están en la misma? Tienen menor intensidad. A eso sí. ¿Pero son las mismas bandas, sí o no? Sí. Bueno, entonces, notamos que en el segundo carril tienen menos intensidad las proteínas, lo cual indica que este gel no estuvo muy bien hecho, porque habitualmente tratamos de colocar la misma cantidad de proteína total en cada carril. ¿Qué más notan? Otra pequeña, muy pequeña diferencia van a notar entre las dos. La compañera que dijo que tienen distinta intensidad, tiene razón. Insisto, es porque aquí hay menor cantidad de proteínas total y aquí hay mayor. Pero las bandas, si se fijan, son las mismas. Básicamente las mismas. No hay ninguna nueva que esté en uno y no en el otro. Entonces, sin embargo, se nota una pequeña diferencia. Vean cómo las bandas, naturalmente que si estas de la izquierda son más intensas, todas las de la derecha van a ser menos intensas. Pero es cierto, o hay alguna banda que casi no cambió de intensidad, a pesar de que en el segundo carril la mayoría tienen menos intensidad. Hay por ahí alguna banda que Es la casi está igual. 37. La de 37 tiene casi la misma intensidad, ¿se dan cuenta? ¿O no? Bueno, tiene casi la misma intensidad esta banda que la del carril anterior. Lo que significaría que a lo mejor en este procedimiento de purificación, acuérdense que tomé este extracto crudo, lo purifiqué, lo pasé por una etapa de purificación y tengo mayor cantidad ahora de esta otra. En proporción, siempre se calcula en proporción. ¿Cuánto hay de esta proteína si comparo con todas las demás? ¿Y cuánto hay de esta si comparo con las demás? Está mucho más representada esta proteína en este carril que acá. Entonces, la técnica de purificación me ayudó un poquito a deshacerme de algunos contaminantes y enriqueció un poquito la muestra en esta. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí hay muestras que también son muy complejas. ¿Qué pasa con la muestra del carril 6 y con las muestras de los carriles 8, 9 y 10? ¿Qué tipo de muestras son? ¿Qué contienen? ¿Péptido? No. ¿Por qué péptidos? Bueno, son cadenas, todas son cadenas polipeptídicas, ¿no? A ver, atención. Yo estoy tratando las proteínas con este detergente y con mercaptoetanol.
Estoy rompiendo los disulfuros, estoy planchando las proteínas, las estoy forrando de SDS. No las estoy hidrolizando. No las estoy hidrolizando porque en esas condiciones no se hidrolizan. ¿Cómo dijimos que se hidroliza ¿Sería una proteína? que son puras porque nada más está marcando en una banda? ¿Tú entraste a clase ayer? Nada más como hora y 20 minutos y lo demás lo escuché en el camino. Ya. Bueno, exactamente. Te pregunto porque estoy queriendo ver la comprensión del día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí vemos una sola banda en los 3 carriles porque está pura la proteína, es una sola proteína. Aquí también está casi pura. ¿Se dan cuenta que está casi pura? Digo casi porque vean, esta es la proteína y abajo hay una bandita, ¿la notan aquí? Muy delgadita, muy tenue. Entonces está casi purificada, pero no totalmente, digamos un 90%. Estas en cambio están puras. Los 3 carriles tienen la misma proteína que purificamos y que estamos aquí comprobando si se purificó o no. Esta, por ejemplo, estamos comprobando que está casi totalmente purificada, pero no totalmente. Tiene una pequeña banda. Muy bien, entonces voy a mostrar otro esquema que es más, esto es un esquema real. Este es un gel que se tiñó, se corrió, se tiñó, se destiñó y ahí se ve, así. Pues, ¿cómo puedo saber el peso molecular de esta proteína? Construí una gráfica. Aquí está. ¿Cómo la construí? Con los pesos moleculares de las proteínas problemas, ¿se acuerdan? Con este carril. Movilidad en centímetros contra peso molecular. Y lo puse en una escala logarítmica. El peso molecular. Los movilidad en centímetros contra logaritmo de peso molecular. Construí una gráfica que es una recta. Ahí voy a interpolar, voy a poner los centímetros que corrió esta banda. Ya más o menos me doy cuenta que es como de 75,000 leptones, ¿no? Un poquito más. Pero si interpolo en esa gráfica, si pongo la movilidad en centímetros, que podría ser esta, e interpolo, me va a salir acá el logaritmo de peso molecular. Acuérdense que aquí tengo los pesos de todos estos marcadores en forma logarítmica y ya sé el tamaño molecular. ¿Eso está claro? Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, se usó este método de electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS para conocer qué tan bien está funcionando, cómo va avanzando un método de purificación que apliqué. Vean, aquí en el primer carril, aquí no hay marcador de peso molecular, no lo pusieron en este carril, pero ustedes pueden imaginar que hay un carril que tiene bandas de peso molecular conocido, ¿no? Pero en realidad no necesitamos ese marcador de peso molecular para lo que estamos viendo aquí. Este es un homogeneizado. Imaginen que yo quiero purificar una proteína del corazón, ¿no? Entonces, tomo un pedazo de tejido cardíaco, lo muelo en una salina adecuada para que no se dañen las proteínas. Bueno, lo muelo simplemente, centrifugo y corro el sobrenadante en este carril. Luego, mucho cuidado, al homogeneizado del tejido que ustedes quieran, a ese homogeneizado lo voy a someter a tratamientos de purificación. Por ejemplo, una precipitación con sulfato de amonio. Tomo algunas fracciones de los precipitados de sulfato de amonio y luego a esas fracciones voy siempre guardando muestras, ¿eh? Lo voy a someter, es decir, el homogeneizado puede ser medio litro de homogeneizado, lo voy a someter a un tratamiento con precipitación con sales y voy a guardar una alícuota del homogeneizado antes del tratamiento y después de que precipite con sales voy a guardar una pequeña alícuota y el resto de la mezcla de proteínas la voy a someter a cromatografía de intercambio iónico. Otra vez voy a tomar una alícuota de las proteínas que precipité con sulfato de amonio y estas que salgan de intercambio iónico, las fracciones que colecten una cromatografía de intercambio iónico, las voy a someter a un último procedimiento que es filtración en gel. Siempre voy a ir tomando muestras. ¿Y qué es lo que veo? Del carril, vamos a olvidar ahorita el carril 5.
Vamos a hablar de los carriles 1 al 4. ¿Qué veo? ¿Qué noto, por ejemplo? Tenía el homogeneizado total, todas las proteínas. Cuando lo precipité con sulfato de amonio y recogí un precipitado, ¿qué tanto purifiqué? Solo un poco. Ajá. ¿Qué diferencia notan entre el carril 1 y 2? Se La eliminaron intensidad de tres estos bandas que eran delgadas. ¿Cómo? Se eliminaron tres bandas que eran delgadas. Esta banda Ajá. desapareció. También la de arriba y Esta una de casi La de desapareció. arriba. La de arriba, esta desapareció. Esta desapareció. Esta casi desapareció. Las demás se redujeron. ¿Notan alguna otra diferencia? Vieron las que desaparecieron, ¿no? Hay algunas que también siguen con la misma intensidad. Esas no importan, no pasó nada. Siguen ahí. Entonces, vemos las que desaparecen, las que se disminuyen, y no hay unas que aumenten. Sí, como hasta abajo, pues aumentó como un, dos, tres, como la quinta de abajo hacia arriba. No, Aquí, abajito. Esa aumentó un poquito. aquí está más intensa que acá. ¿Lo ven? Ajá. Esta técnica es para purificar justamente esta proteína, que en el extracto está muy poco representada, y muy poquita en proporción. Con sulfato de amonio mejoramos. Pasamos por el intercambio iónico y ¿qué se ve? Perdemos otras proteínas. Perdemos más proteínas. Se enriquece. Perdemos bastante de esta. Esta parece que aumentó un poquito. Pero esta en particular aumentó mucho más, ¿no? Había poco, ahora hay más, ahora hay mucho más. Si ustedes ven la proporción en la que está esta respecto a todas las demás, aquí, y cómo está aquí respecto a todas las demás, pues está mucho más aumentada. Aquí es de las bandas más intensas, ¿no? Y aquí era de las más tenues. ¿Estamos de acuerdo? Si después de pasar por cromatografía de intercambio iónico, purificamos por filtración en gel, vamos a tener que la proteína está ahora sí mucho más enriquecida. Esta proteína puede representar tranquilamente un 40% de toda la proteína, ¿no? Esto sería como un 30 y luego el resto serían las delgaditas. Si purifico desde el extracto original, desde aquí, purifico por cromatografía de afinidad, es muy probable que obtenga esto. Que tenga una proteína que llamamos homogénea. Una proteína homogénea significa que no tiene contaminantes, está pura, 100% pura. ¿Está claro? Entonces, ahora, alguien que no haya entrado a clase ayer, dígame, ¿qué cosas podemos aprender, descubrir, para qué nos sirve la electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS? No se atropellen, no se arrebaten la palabra, no sean groseros, no se peleen. Hable alguno. Para conocer el peso molecular de las proteínas que se desconocen. Por ejemplo, sí, si pongo un marcador de peso molecular conocido, puedo saber el tamaño que tiene esta proteína o esta banda o esta banda. Lo único que tengo que hacer es medir la distancia en centímetros e interpolar en esta gráfica en donde puse las proteínas de peso conocido, mido la distancia en centímetros, interpolo y ya tengo el logaritmo de peso molecular. Muy bien. Primera, ¿tú eres quién? Soy Gil Bustamante. Entonces, una de las cosas que puedo conseguir con este método es conocer el peso molecular de una proteína. Otra, ¿para qué más me sirve?
Aquí hay un experimento completo. ¿Para qué fue este experimento? ¿Qué aprendí con este experimento? Pues que con cada método que se vio de purificación complementaria, por fin se obtuvo una proteína que sea homogénea. Bueno, sí y no. Las técnicas de purificación complementarias son estas: sulfato de amonio, intercambio iónico, filtración en gel. Sí vamos viendo cómo se enriquece en esta proteína al avanzar en las técnicas, al aplicar una y después la otra y luego la otra, sí tenemos un mayor enriquecimiento, ¿de acuerdo? Este es un caso aparte porque en este caso tomé el extracto crudo y lo sometí a un procedimiento que se llama cromatografía de afinidad, que van a saber lo que es cuando vean la grabación, si es que la grabación se registró. Espero que sí. Ahorita vamos a ver cómo se las hago llegar, no tengo idea. Bueno, el punto es que aquí la proteína se purificó en un solo paso, que se llama cromatografía de afinidad. Entonces, me permite saber este método, el peso molecular de una proteína, correcto. ¿Qué otra cosa? Les voy a ¿Qué recordar. proteína es más afín? No, como más afín. No. ¿Qué más? ¿Qué aprendí aquí? ¿Qué otra cosa me dice este método? No, aquí purifica esta proteína por un procedimiento que se llama cromatografía de afinidad. Y si no estuvieron en clase ayer, ahorita no conviene que hablemos de ese tema con ustedes hasta que vean el video. Suponiendo que el video se haya grabado bien. Pero, ¿qué otras cosas aprendimos? La clase de hoy, que no tiene que haber estado en la clase anterior para saber eso, de este gel. Porque este es un gel real, el otro es una caricatura. También está bien. De los dos podemos sacar la misma conclusión, pero aquí se ve mejor. La técnica de ese cepaje nos sirve para determinar peso molecular de una proteína. De ahí no hemos salido. Díganme otra cosa para la que sirve. No, pues no. 24 alumnos, ninguno quiere contestar. De obtener las proteínas con los- Se equivóquense, digan cualquier tontería, no se preocupen, eso no es ningún problema. Si se equivocan, les digo que se equivocaron y no se acabó el mundo. Ya terminó todo ahí y volvemos a intentarlo. Compañero. Digo que podría ser la de verificar la eficiencia de obtener las proteínas con los métodos complementarios. La eficiencia de un método de purificación, sí. En este gel, esta caricatura del gel, bueno, es un esquema. En este esquema nos vamos dando cuenta de la eficiencia de un proceso de purificación, efectivamente. ¿Qué tanto estamos enriqueciendo nuestra preparación en la proteína de interés? Sí. ¿Qué otra cosa puedo saber? Pues si una proteína está homogénea, si ya la purifiqué totalmente, aquí está. ¿Puedo saber la cantidad en la que están originalmente las proteínas en el extracto? Pues sí, esta es más abundante que todas las demás. Esta está en proporción marginal, por eso me cuesta trabajo purificarla, porque hay muy poquita, pero sí se va enriqueciendo, ¿de acuerdo? Puedo saber si un tejido tiene una proteína o no la tiene. Fíjense en el ejemplo que sigue. Es un ejemplo de un experimento de ingeniería genética en donde se trataba de sobreproducir una proteína en una bacteria. Esa proteína la bacteria normalmente no la produce, pero se le metió a la bacteria el gen que codifica esa proteína y ahora ya la va a producir. Para que la produzca se tiene que poner una sustancia que se llama inductora. Cuando se pone el inductor, se supone que se forma la proteína y si no hay inductor, no se debe formar. Entonces vamos a ver el resultado del experimento. Aquí está. Fíjense. La proteína se llama una proteína de choque térmico. Eso quiere decir Heat Shock Protein 60. Se llama 60 por algo que ustedes van a saber aquí. Es esta proteína. ¿Por qué creen que le llaman HSP60? Porque su peso es más o menos de 60 kilodalton.
Exacto. Se llama así, por eso le dieron esa denominación, porque pesa 60,000 daltones. Aquí se ve. Bueno, no se ve muy bien porque hay muchísima, ¿no? Está tan gorda la banda que cuesta trabajo, pero está bajito de 66. Si ustedes hacen la gráfica, interpolan, van a tener un poquito más preciso el dato. Pero bueno, ¿pero qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí un tejido que no produce la proteína. Que no produce la proteína. Aquí está raro, esto es un signo menos, compañeros? Y este es un más. Se ven casi igual, ¿no? Bueno, este es un menos y este es un más. Este es un extracto de proteínas de una bacteria. Mucha atención. Un extracto de proteínas de una bacteria que tiene el gen para esta proteína, pero que no pusimos la sustancia que induce la formación de esa proteína. Entonces, vemos todas las proteínas normales de la bacteria y no vemos la proteína que forma el gen que le metimos a la bacteria porque no pusimos la sustancia inductora. Aquí es menos IPTG. En el siguiente carril, sí pusimos esa sustancia inductora. Se ven las mismas proteínas de la bacteria, todas ellas, pero se ve una nueva y se ve en gran cantidad. ¿Se fijan? Aquí en esta bacteria, con esta sustancia inductora, logramos que se forme un montón de proteína. Vean que esta proteína es mucho más abundante que cualquiera de Escherichia coli. O sea, el experimento es fantásticamente bueno. Pero en el siguiente carril, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que de este extracto lo pasamos por cromatografía de afinidad. ¿Y qué resultado tuvimos? Hablen. ¿Qué se ve? ¿Se ven 1000 bandas? No, es que si ustedes no hablan, lo único que tienen que decir es lo que están viendo. Ni siquiera tienen que decirme cómo es que fue la ingeniería genética de esta proteína. Solo me tienen que decir lo que ven, comparando este carril con este carril. Aquí hay un extracto de las proteínas de la bacteria. La bacteria tiene el gen que le metimos de la proteína de choque térmico de los humanos, pero no está formando la proteína porque no tiene la sustancia inductora. El siguiente carril tenemos todas las proteínas de la bacteria que está ahora sí formando esa proteína porque le pusimos la sustancia inductora IPTG. Ahí se ve una gran cantidad. Cuando paso este extracto total de proteínas por una cromatografía de afinidad, tengo lo que se ve aquí. Y aunque no sepan lo que es la cromatografía de afinidad bien, porque no estuvieron en clase la mayoría, sí pueden decir lo que se ve. Se ve la combinación en medio de lo que sería la de la derecha y con la proteína que se le agregó. No. No se ve nada de eso. ¿Qué se ve? Una sola proteína. Una sola proteína. Es lo que se ve. Bueno, una sola, no tanto, Vean. ¿Ven aquí banditas? Muy tenues. Lo que se ve es que cuando tomé este extracto que tiene todas estas proteínas, pero en mucha abundancia, y lo paso por cromatografía de afinidad, una cromatografía que me permite purificar selectivamente esta proteína, efectivamente tengo éxito. La mayoría de lo que recupero es esa proteína. ¿Qué les gusta? Los contaminantes. Sí hay contaminantes aquí. ¿Qué les gusta? ¿Qué porcentaje se dan de los contaminantes? ¿Un 2%? La inmensa mayoría está casi pura la proteína. ¿De acuerdo? Y lo mismo hice en los demás experimentos, pero con proteínas de choque térmico ya no de humanos, sino de otros organismos. Por ejemplo, aquí metí a esta bacteria el gen de la proteína de choque térmico de Chlamydia trachomatis, que es una bacteria, es otra bacteria pues, y aquí están las proteínas de la bacteria donde metí esto, pero que no estoy poniendo la sustancia que induce la formación de la proteína, no está la proteína. Aquí está el extracto de proteínas de una bacteria a la que sí le puse la sustancia inductora, y vean cómo aparece una gran cantidad. Y cuando lo paso por cromatografía de afinidad, igual no queda totalmente pura, pero casi. Hay una bandita aquí, una bandita por acá. La proteína de otra bacteria que se llama Salmonella enteritidis, igual, donde no se produce, donde sí se produce y donde la purifiqué, que aquí me salió más chafa la purificación. Tengo mucho contaminante, hay que
volver a someter esto a cromatografía de afinidad. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Aquí todavía hay algunos contaminantes. Entonces, puedo saber, por ejemplo, si se está produciendo una proteína en un sistema en donde estoy induciendo, pues está claro que sí, tanto aquí como aquí, o acá. Y puedo saber si la purificación a la que la sometí es totalmente eficiente, o casi totalmente eficiente, o realmente no muy eficiente, y tengo que volver a someter a una purificación. Entonces, todo esto puedo aprender qué proteínas hay, qué abundancia tienen, si un método de purificación está funcionando, si ya tengo totalmente pura una proteína. Todo eso me dice la técnica de SDS-PAGE. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de una aplicación que tiene esta técnica. No se les olvide que para hacer esta técnica, yo lo que hice, voy a recapitular. Formé un gel de acrilamida y bisacrilamida con un peine aquí. Este gel tiene muchos pozos. Coloqué el gel en un aparato de electroforesis entre dos reservorios. Como las proteínas que voy a poner están forradas con SDS, tienen carga negativa, voy a aplicar en cada pozo distintas mezclas de proteínas, distintas muestras, y cuando conecte los electrodos, las proteínas se van a mover del electrodo negativo al positivo, porque tienen carga negativa. Y se van a separar. Después de eso yo voy a quitar el vidrio de arriba, voy a tomar la gelatina con mucho cuidado, con guantes, la voy a meter en una tinita para que se tiña. Una vez que ya se tiñó por algún número de horas, la voy a sacar y la voy a poner en una solución que destiña y me va a quedar así. Las bandas de proteína van a tener color, el fondo del gel no está teñido porque el colorante tiene afinidad por las proteínas en particular y muy poco por el fondo. De hecho, este fondo no está muy desteñido. Tendría que verse totalmente incoloro, ¿no? Está un poquito como teñido, pero está bastante cercano a demostrar qué proteínas tengo. ¿Está claro esto? Pues ahora voy a hacer el mismo experimento, compañeros, pero no voy a teñir el gel. Voy a hacer la electroforesis, las proteínas se van a separar, igual que están aquí, pero no las voy a ver, porque no voy a teñir. Esto ya no lo hago. Voy a tener las proteínas separadas. Y lo que ahora quiero hacer con esas proteínas separadas es someterlas a una prueba inmunológica. Una prueba que detecta la presencia muy específica de una proteína por anticuerpos. Ustedes no sé si lo sepan, pero los anticuerpos son proteínas que nosotros formamos, los vertebrados hacemos, cuando nos inoculan alguna muestra, por ejemplo, de un virus, de una bacteria, o una proteína pura o lo que sea. O también hacemos anticuerpos contra cosas que no son proteínas. Nosotros hacemos anticuerpos. Y los anticuerpos tienen la cualidad de reaccionar de manera muy específica con alguna proteína. Con la proteína que se inyectó para que se produjeran los anticuerpos. Entonces, para someter a una prueba inmunológica las proteínas que se separaron aquí, para detectar una proteína con anticuerpos con toda precisión, voy a hacer el siguiente experimento. Voy a hacer la electroforesis, como la ven. Estamos pensando que aquí está la proteína que vamos a reconocer. Por ejemplo, pensemos que la de color amarillo es la que tenemos anticuerpos contra ella. Entonces, como es chiquita, pues va a andar por acá abajo, ¿no? Va a ser una de estas de acá abajo. Pero no se les olvide que no voy a teñir el gel, ¿eh? Lo teñí para ver qué proteínas había. Luego voy a saber de todas estas, ¿dónde está la que me interesa, la amarilla? ¿Y cómo lo voy a saber? Con anticuerpos, porque esa reacción va a ser totalmente específica. Pero para tratar con anticuerpos, este gel, pues no lo puedo hacer. Estos geles no se prestan, se rompen, son muy delicados. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense muy bien. Primero les voy a explicar el aparato en el que se hace esto. Es un aparato de Western Blot. Y luego les voy a decir cómo se hace la detección. Aquí tenemos. A ver, como siempre, para cualquier clase, tienen ustedes que seguirme con su imaginación. Imaginen que tengo aquí un bastidor. Son 4 tiritas de acrílico formando un marco. Todo el mundo tiene claro eso, ¿verdad? Formé un marco de acrílico. Aquí le hago agujeritos y le voy a meter un alambre de platino.
Entonces, un marco de plástico con alambre de platino. Y el alambre de platino va a tener, aquí voy a introducir, con la broca, con un barreno, voy a poner aquí un electrodo, un electrodo de bronce en contacto con el platino. Así como hice este marquito, voy a hacer otro igual. Aquí está uno y aquí está el otro. Lo estoy viendo de lado, lo estoy viendo por acá, ahora, de lado. Y los voy a juntar con una bisagra. Entonces, marco 1, marco 2, bisagra. Y los voy a abrir como un libro. ¿Sí está claro? Este marco también tiene una lámina de un electrodo de platino. O sea, hay alambre de platino en este marco y en el otro también. Entonces, como hay una bisagra, voy a abrir ese libro. Como esto es un alambre que me provocaría daños en el gel que voy a ponerle encima, después de este alambre o encima de este marquito, aquí a la izquierda, voy a poner, ¿sí conocen las fibras Scotch-Brite? Las que Sí. usan para lavar los trastes. Sí. Vamos a poner una fibra nada más para que no esté el gel que voy a poner encima en contacto con los alambres y se vaya a romper. Después en el bastidor de este lado izquierdo pongo una fibra Scotch-Brite o papel filtro si quieren, papel filtro. Y encima del papel filtro que está sobre el marco de alambre, voy a poner el gel que hace rato corrí. ¿Y qué tiene el gel? Tiene proteínas separadas, pero no están teñidas, solo están separadas. Entonces el gel tiene proteínas. Encima del gel voy a poner una capa, es un como papelito, aquí se ve de lado, pero del mismo tamaño del gel voy a poner un rectángulo del tamaño del gel de nitrocelulosa. La nitrocelulosa es un material que tiene mucha afinidad por las proteínas. Hagan de cuenta que es un cuadrito, un rectángulo de papel, pero es un papel especial, es nitrocelulosa. Pues la celulosa, el papel es celulosa, ¿no? Bueno, esto es nitrocelulosa, con la cualidad de que la nitrocelulosa, a la nitrocelulosa se le pegan muy fuertemente las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner este papelito encima de este gel, totalmente lo va a cubrir. Hagan de cuenta que encima de esto, que no está pintado, voy a poner otro papelito, se ve de un color blanco muy nítido, ese papelito que se llama nitrocelulosa. Me voy a asegurar de que quede bien embarrado el papelito sobre el gel. Aquí está encima de él. Y después de eso voy a cerrar esta bisagra. Voy a cerrar como libro. Aquí también voy a poner una fibra Scotch-Brite para que el alambre de este bastidor no dañe al filtro de nitrocelulosa. Pues pongo también una fibra Scotch-Brite o papel filtro y lo cierro. ¿Está claro? Ya tengo aquí un como libro donde ¿qué tenemos? Pues el bastidor, la fibra Scotch-Brite, el gel. Luego la nitrocelulosa que está enfrentito de él. Luego la fibra Scotch-Brite otra vez y luego el otro bastidor que tiene platino. ¿Qué carga dijimos que tienen las proteínas en estos geles? ¿Qué carga tienen todas? Negativo. Negativos. Muy negativa. Entonces, voy a tener de este lado donde está el gel, el electrodo negativo. Y de este otro lado, el electrodo positivo. Acuérdense que las proteínas ya se separaron. Voy a tener encima, pues, de ellas la nitrocelulosa. Y esto lo voy a meter en el gel, pero de ladito, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, cierro el libro, sumerjo esto en un regulador, tiene que estar en un regulador, y aplico el campo eléctrico. ¿Las proteínas en dónde están? ¿En la nitrocelulosa? No. ¿En dónde están ahorita las proteínas? Todavía no hago la electroforesis. Apenas cerré el libro. ¿Dónde están las proteínas? Sí, están en el gel. En el gel. Cuando cierro el libro, vean, el electrodo positivo está acá. Las proteínas se van a mover de donde están, como tienen carga negativa, hacia el electrodo positivo. Y cuando se muevan para acá, ¿con qué se van a encontrar? Con la nitrocelulosa. Y como les dije que la nitrocelulosa tiene mucha afinidad por las proteínas, se le van a pegar. ¿Y dónde se van a pegar en la nitrocelulosa?
Pues en la mismísima posición en la que estaban. Cada proteína se va a pegar exactamente en la posición en la que estaba. Si pudiéramos teñir el gel, la nitrocelulosa, perdón, ahora se vería como si fuera un gel teñido. De hecho, así se hace. Entonces, aplico el campo eléctrico, las proteínas se van a mover desde el gel a la nitrocelulosa y se van a quedar pegadas. ¿Está claro? Muy bien. Ya que pasó un tiempo suficiente, ya se saben más o menos los tiempos, más o menos 1 hora, 100 volts, ya todas las proteínas se salieron del gel y están en la nitrocelulosa. ¿Cómo me aseguro de que esto ocurrió? A ver, ¿quién puede contestar esta pregunta? ¿Cómo me aseguro que las proteínas de veras pasaron del gel a la nitrocelulosa? ¿Qué hago? Acuérdense de este procedimiento. ¿Qué hago para saber que pasaron del gel a la nitrocelulosa? ¿Ya acabó la electroforesis? Teñir la A ver, nitrocelulosa. un momentito. ¿Ya acabó esta electroforesis? Yo estoy suponiendo que todas las proteínas que estaban aquí, en el gel, ya están ahora en la nitrocelulosa. ¿Qué hago para saber que es de veras cierto, que sí pasaron las proteínas del gel a la nitrocelulosa? ¿Qué hago? Abro el libro y ¿hago qué? ¿Y el Teñirlas. compañero? ¿Qué Teñirla. hago? ¿Teñir qué? La nitrocelulosa. Pues sí, pero no me conviene hacer eso, porque precisamente no teñí el gel porque no quería colorante en las proteínas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, sí, hay un tinte que se llama rojo de Ponceau, que puede teñir la nitrocelulosa, que se une de manera muy débil a las proteínas y las tiñe. Sí, sé que pasaron las proteínas porque puedo teñir esa nitrocelulosa con un colorante que se llama rojo de Ponceau, que se une a las proteínas y que luego puedo lavar y se despega, porque no quiero las proteínas con colorantes, las quiero sin colorantes. Las puedo teñir, pero ¿de qué otra forma puedo saber? Además, si yo tiño la nitrocelulosa y veo bandas de proteínas, ¿cómo puedo estar seguro de que toda la proteína que estaba aquí pasó para acá? Me interesa que toda la proteína pase para acá. ¿Cómo le hago? Está bien fácil, ¿eh? Cuando busco a una persona que me dijeron que estaba en un cuarto, ¿cómo le hago para saber si está en el cuarto? Bueno, verifico que están en la misma posición que estaban en el gel. Entro al cuarto y veo si está la persona, ¿no? ¿Cómo sé que todas las proteínas que estaban en el gel ya pasaron a la nitrocelulosa? ¿Qué decías, compañero? Que verifico si las proteínas están en el mismo lugar que estaban en el gel. A ver, la pregunta es muy sencilla, no estás contestando lo que pregunté. La pregunta es, ¿cómo sé que todas las proteínas que estaban en el gel, al transferirlas eléctricamente, como le hice ahorita, ya están todas en la nitrocelulosa, ya no hay nada en el gel? Revisando que en el gel ya no estén y sí en la nitrocelulosa. ¿Cómo lo hago? La pregunta es cómo lo hago. La premisa es que ya no deben estar, pero ¿cómo sé que de veras ya no están? ¿Podría ser con algo así como luz UV? No. Más fácil, con lo que estamos viendo aquí. La luz UV en ese papel blanco se va a ver todo blanco. Nada más que lo que hemos visto aquí. Pues voy a tomar el gel y lo tiño. Si lo tiño y no veo ninguna banda, ¿qué quiere decir? Lo tiño y luego lo destiño, claro, ¿eh? Lo tiño y lo destiño. Si lo tiño y lo destiño y no veo ninguna banda, ¿qué quiere decir? Que ya todo se pasó a la Que nitrocelulosa. todas están acá. También pude haber teñido la nitrocelulosa con rojo de Ponceau y luego decolorarla. O sea, también se puede hacer. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué transferir las proteínas del gel a un papelito de nitrocelulosa? Porque el gel no se presta a hacerle ningún manejo, lavados, planchados, etcétera. No. En cambio, la nitrocelulosa sí la puedo lavar, puedo hacerle muchas manipulaciones. Entonces, las proteínas están en la misma posición en la que tendrían que estar en el gel, como aquí, pero no están teñidas.
están en la nitrocelulosa, ¿de acuerdo? No las teñí porque yo lo que quiero hacer es una técnica inmunológica que me va a decir en dónde está una proteína muy particular que estoy buscando, gracias a que tengo anticuerpos contra esa proteína, ¿de acuerdo? Pues vamos a eso. ¿Cómo detecto la proteína que me interesa en esta nitrocelulosa? Aquí está. Fíjense. Aquí estamos suponiendo, compañeros, que yo hice un gel con solamente un pozo. Si pongo en un pozo la mezcla de proteínas, pues las proteínas se van a mover a lo ancho de todo el pozo y me van a dar bandas largas, ¿no? Cada banda va a ir de aquí hasta acá, de lado a lado de donde esté el pozo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el gel. No está teñido. Estoy mostrando cómo se vería si se tiñera, ¿no? Ahí están las bandas. Le voy a poner enfrente la nitrocelulosa en este montaje que ya les mostré y voy a transferirlas, a electrotransferirlas. Ya están aquí. No están acá. Si tiño este gel no se ve nada y aquí están las proteínas. ¿De acuerdo? En la membrana de nitrocelulosa. El gel lo puedo tirar a la basura. Ya no me sirve. Aquí están las proteínas. Ahora voy a poner un anticuerpo en contacto con este papel. Un anticuerpo que se supone que reconoce cierta proteína. ¿De acuerdo? Aquí está el anticuerpo. Los anticuerpos se unen a las sustancias que reconocen, que se llaman los antígenos, se unen de manera divalente, se unen en dos lugares. Pero bueno, aquí está el anticuerpo unido. Tienen forma de Y los anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner anticuerpos y voy a correr en contacto con las proteínas que separen. Los anticuerpos se van a pegar a la proteína. Se van a embarrar por todos lados. De hecho, los anticuerpos, voy a bañar este papelito en anticuerpos. Pero después voy a lavar. Voy a lavar con una solución salina para que los anticuerpos que están embarrados por todos lados se laven, se quiten y solo queden los que están unidos a su antígeno. Esta unión es fuerte. ¿Está claro? Ahora, lo que sigue es que voy a agregar el mismo papelito, lo voy a poner en una tinita que va a tener anticuerpos, otros anticuerpos, fíjense, unos anticuerpos que reconocen a estos anticuerpos. Estos yo los compro. Aquí hagan de cuenta que puse un poquito de suero humano que tiene anticuerpos. Ahí están los anticuerpos. Voy a colocar el suero, voy a lavar para que se quiten los anticuerpos que se unieron de manera inespecífica y solo van a quedar los anticuerpos que reconocen de manera específica esta banda. Ahora voy a agregar un segundo anticuerpo, que este lo compro. El primero es de un suero de una persona. Este no. Este anticuerpo reconoce a los anticuerpos humanos. O sea que este anticuerpo lo compro y tiene, además de que reconoce al... Tú sabes cuándo es nato. A ver, le bajan, bajan a su micrófono, por favor. Agregamos una solución con un segundo anticuerpo que reconozca al primero. Pero este segundo anticuerpo que compro, que está disponible comercialmente, tiene pegada una enzima. O sea, es un anticuerpo que tiene unida una enzima. Y este anticuerpo reconoce al primer anticuerpo. Entonces, cuando el segundo anticuerpo se una, reconociendo el primer anticuerpo, también va a ir pegada la enzima a este anticuerpo, porque así la compré, está conjugada, los unieron covalentemente esa enzima con el segundo anticuerpo. Voy a lavar otra vez para que el segundo anticuerpo no embarre todo, sino se una específicamente donde esté el primero. Se forma un como sándwich. ¿Qué contiene el sándwich? La proteína que se reconoce, el anticuerpo primero o primario que la reconoció, el anticuerpo secundario que reconoció al primario y que lleva pegada una enzima. Si a esta tirita la pongo en contacto con un sustrato, el sustrato de esta enzima, y este sustrato va a tener la característica de que se va a convertir en un producto colorido, donde quiera que esté la enzima, ahí va a aparecer un color. La enzima está pegada al anticuerpo segundo, y el anticuerpo segundo está donde estaba el anticuerpo primero, y el anticuerpo primero está donde está la molécula, la proteína que él reconoce. En ningún otro lugar van a estar los anticuerpos. Como este segundo anticuerpo tiene una enzima, a la hora que pongo esta tirita de papel en presencia de un sustrato, se va a formar el producto de la enzima exactamente donde está la enzima, porque este producto tiene dos cualidades. Una que tiene color, café, aquí lo ven,
Y otra cualidad es que no solo es café, sino que cuando se forma ese producto café se precipita. Entonces, se ve así. Se ve así la tira. ¿Lo ven? ¿Qué estoy viendo aquí? Es una cosa rara. Estoy viendo una tira donde se reconoció no una banda, como se ve aquí, sino varias bandas. ¿Cuántas proteínas tenía esta tira? Muchísimas. ¿Cuántas estoy viendo? Pues 1, 2, 3, 4, algunas bandas. ¿Por qué? Quiere decir que el suero que usé tenía anticuerpos que reconocían a varias proteínas. Entonces los anticuerpos se pegaron en varios lugares. Si el primer anticuerpo se pega en varios lugares, como el segundo anticuerpo reconoce al primero, pues se va a pegar en esos mismos lugares. Y van a aparecer en cada lugar donde hay los dos anticuerpos, el sándwich, va a aparecer una banda de color. ¿De acuerdo? Esto se usa, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades. Si quieren diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, el SIDA, pues lo que tienen que hacer es correr una electroforesis con proteínas del virus del SIDA. ¿Cómo consiguen las proteínas del virus del SIDA? Las pueden comprar. Para que no tengan que manejar al virus. Bueno, de todas maneras, ese se transfiere por contacto sexual, ¿verdad? Manejarlo en un tubo de ensayo no les va a dar gran problema. Bueno, sí es. También se puede transmitir por mucosas y todo esto. Bueno, en fin. El punto es que ustedes consiguieron las proteínas del virus del SIDA y las pusieron aquí en este pozo, en este electroforesis de hace rato. ¿De acuerdo? Las pusieron en este pozo así, único. Las proteínas del virus del SIDA que ustedes compraron se van a separar por su peso molecular. Ahora, ya que las separaron, como quieren ver si reaccionan con anticuerpos de una persona, quieren saber si una persona tuvo la infección por virus del SIDA. Si tuvo la infección, lo más seguro es que tenga anticuerpos. Si tiene anticuerpos, ustedes van a poner de manifiesto las proteínas del virus del SIDA con esos anticuerpos. Si la persona nunca se infectó con SIDA, no van a ver ninguna reacción. Pero bueno, aquí tenemos las proteínas del virus del SIDA, todas ellas se purificaron, se separaron por electroforesis. Luego, sin teñirlas, se transfirieron a una nitrocelulosa por inmunoelectrotransferencia, como la que les acabo de explicar, por electrotransferencia, como la que les acabo de explicar. Ya están aquí las bandas de proteína. Ahora vamos a agregar el suero de una persona que se supone que se presume que puede haber estado en contacto o no con el virus del SIDA. No, es lo que se quiere saber, si está positiva al VIH o no. Entonces, ese suero, si reconoce a las bandas, pues quiere decir que sí contiene anticuerpos que reconocen las proteínas del SIDA. Pero entonces vamos a someterlo al suero de la persona, se van a pegar los anticuerpos, luego lavamos, ponemos un anticuerpo que reconozca los anticuerpos humanos y que lleva pegado una enzima, lavamos, se va a formar este sándwich. Después ponemos la tirita en una tina que tenga anticuerpos, que tenga, el sustrato de la enzima. El sustrato va a reaccionar con la enzima, se va a convertir en producto y se va a precipitar y se va a quedar exactamente donde esté la enzima, en las bandas donde esté la enzima. Aquí hay, en la siguiente diapositiva les voy a enseñar un poco más el detalle. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero ahora fíjense, yo corrí un gel muy gordo, muy gordo. Y voy a analizar con el suero de una persona si está positiva al virus del SIDA o no. Pero sería un desperdicio. Tendría que, este gel, muy grande, normalmente los geles son como de 10 centímetros por 12 centímetros, son muy grandes, las nitrocelulosas del mismo tamaño. Pues imagínense que le pongo suero de una persona en papelote, pues voy a necesitar muchísimo suero, voy a tener que sacarle un montón de sangre a la persona. Y es absurdo que le tenga que tomar mucha sangre para demostrar esto. Lo que puedo hacer es, fíjense muy bien, compañeros, a esta nitrocelulosa la voy a cortar en tiritas. ¿Qué tiene cada tirita? Como las bandas de proteína van de lado a lado, cada proteína tiene un trocito de las proteínas, una bandilla, un poquito de la banda, se ve aquí. Transferir las proteínas del gel a la nitrocelulosa. La nitrocelulosa ahora la voy a recortar en tiritas. Ahí están las tiritas. Cada tirita
tinita la voy a meter en este recipiente, ¿lo ven? De plástico, es una charolita de plástico con canales. En cada canal voy a meter una tirita. En esos canales voy a agregar primero el suero de cada persona. En el canal 1 pongo el suero de una persona, en el 2 de otro paciente, tercer paciente, cuarto, quinto, distintos pacientes. Voy a poner en cada canalito una tira. Todas las tiras contienen lo mismo, banditas de proteína. Tienen unas como rayitas, ¿no? Porque esto se hizo tiritas. Pues cada carril tiene cada papelito, cada nitrocelulosa en cada carril tiene las proteínas del virus del SIDA, pero están en contacto con distintos sueros de distintas personas. Entonces, esta no es la mejor figura, pero hagan de cuenta que después de que puse el suero de las personas, lo incubo un rato para que se peguen los anticuerpos, tiro ese suero, lo vierto a la tarja, las tiritas se quedan pegadas aquí, y pongo una solución de lavado, pongo una salina, lavo un rato, agito un ratito, y lo vuelvo a tirar. Y ahora pongo el anticuerpo segundo, que reconoce al primero, el anticuerpo secundario, que va pegado con una enzima. Entonces pongo en los carrilitos, en todos ahora sí pongo lo mismo, el segundo anticuerpo, en todos los carriles. Dejo incubar un rato, luego tiro ese líquido, lavo con solución salina, y luego a cada carril pongo a todos lo mismo, el sustrato de la enzima, en todos. ¿Qué va a pasar? Que en cada carril puede o no haber reacción si los anticuerpos, si los sueros de las personas reconocieron las bandas de proteína. Si veo una tirita, aquí no hay ningún caso, y disculpen, si veo una tirita que es totalmente blanca, así como estaba aquí, que no se pintó en lo más mínimo, quiere decir que el suero de esa persona no reconoce en lo absoluto las bandas de proteína provenientes del virus del SIDA. Si como se ve aquí, veo varias banditas teñidas, además yo sé el tamaño, el peso molecular de las proteínas del virus del SIDA, el que me las vende me dice, ¿sabes qué? Te voy a vender las proteínas del virus del SIDA, miren, pesan 10,000 daltones, 18,000, 33,000, 50,000, etc. Si veo esas bandas que corresponden en el tamaño, pues les puedo decir que el suero de la persona, el suero que puse en este canalito, el suero del paciente que puse en este canalito, tenía anticuerpos contra el virus del SIDA, que por lo mismo se pegaron a las proteínas del virus del SIDA. Como los tenía, el segundo anticuerpo que reconoce al primero y lleva pegado una enzima, también se va a unir. Y cuando ponga el sustrato de la enzima, voy a generar el producto en los sitios en donde están unidos los anticuerpos. Y cada bandita va a estar en la posición de una de las proteínas del virus del SIDA. ¿De acuerdo? Se va a revelar por la formación de un producto. Hay productos de color café y productos de color morado. Insisto, aquí no se ven, un testigo negativo no hay, por ejemplo. ¿Cuál sería un testigo negativo? ¿Qué pondríamos en un canalito de estos para tener un testigo negativo? El suero de... Pues una persona sin el virus. Claro, de una persona que estemos seguros de que nunca ha estado en contacto con el virus del SIDA. ¿De acuerdo? Una persona que trajimos de Marte para estar seguros de que nunca estuvo en contacto con el virus del SIDA. Sacamos sangre, ponemos su suero ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Esta técnica se llama, de manera trivial, y como todo el mundo la conoce, Western blot. Pero, técnicamente, el nombre sería, ¿qué hicimos primero? Separamos las proteínas en un gel, ¿verdad? Hicimos electroforesis en gel. Esto que está aquí. Electroforesis en gel. Uy. Separamos las proteínas. Después, sin teñirlas, sin teñir el gel, transferimos las proteínas del gel a una nitrocelulosa. Así. Lo primero se llama una electrotransferencia. Y luego tratamos la nitrocelulosa, las tiritas de nitrocelulosa, con anticuerpos. Aquí entra en acción la inmunología. Entonces, la técnica completa se llama inmunoelectrotransferencia o Western blot. Inmunoelectrotransferencia o Western blot.
Ahora, la pregunta que les tengo, como estudiantes de IBQ, que a lo mejor no les interesa el diagnóstico clínico, ¿ustedes creen que esto nada más sirva para diagnóstico clínico, esta técnica, o para qué serviría? ¿Quién quiere contestar eso? Fíjense, aquí puse las proteínas del virus del SIDA, ¿verdad? Las separé. Porque mi pregunta era, ¿estas proteínas serán reconocidas por el suero de personas, de distintos pacientes? Puse entonces los sueros. Por supuesto que hice tiritas esto, para que no gastar tanto suero. Y cada tirita la puse en un reservorio pequeño y agregué ahí los sueros de cada persona distintos en cada carril. Un testigo por aquí, puse un suero de una persona que nunca ha estado en contacto con el virus de SIDA, que debe dar una tirita totalmente blanca, que aquí no está, pero imagínense que hay una tirita blanca, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, puedo usarlo para diagnosticar el SIDA y puedo diagnosticar cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo diagnostico hepatitis, compañeros? Por Western blot. Si tuviera que hacerlo por Western blot. No siempre se usa el Western blot para diagnosticar. ¿Cómo sabría que hay hepatitis? Que alguien tiene hepatitis B, por ejemplo. Sería la proteína de hepatitis, el control negativo de la persona que no ha tenido Exacto. ¿Quién eres? y nuestra muestra. ¿Tú eres? Torres. Correría en un gel de este tipo proteínas que seguramente puedo conseguir del virus de la hepatitis B. ¿Quién sabe dónde se colocarán? Son proteínas de otro organismo. Tienen otro peso molecular. Después transferiría eléctricamente. Luego con una navaja cortaría en tiritas y pondría en cada tina una tirita y pondría en cada canalito el suero de una persona que es candidata a que o queremos saber si le dio hepatitis B o no. Pongo los distintos sueros, dejo incubar un rato, tiro los sueros, lavo, agrego un segundo anticuerpo. El segundo anticuerpo pues es el mismo que usé hace rato porque reconoce anticuerpos humanos. Entonces, los antígenos, las proteínas que están aquí ahora son de hepatitis, y los anticuerpos que se pegaron son de pacientes, son humanos, ¿no? Pero este segundo anticuerpo, como reconoce anticuerpos humanos, puede ser el mismo que usé hace rato. Bueno, de la misma compañía, el mismo tipo de anticuerpo. Y entonces voy a ver banditas en donde quiera que una persona hubiera estado en contacto con el virus de la hepatitis B. Pero ahora ustedes que no les interesa a lo mejor mucho el diagnóstico clínico, díganme, ¿para qué podríamos usar el Western blot si no es para diagnosticar enfermedades? ¿Cómo comienza toda la historia? Comienza aquí. ¿Cómo comienza? Con electroforesis. ¿Y qué aplico aquí? ¿El gel? No. ¿Qué aplico en los carriles? Lo que estoy aplicando con la puntita. ¿Qué pongo aquí en cada carril? La proteína, la muestra. Proteínas, ¿no? Proteínas. Extractos de proteínas. Pues, por ejemplo, quiero saber si una bacteria... Ahí, ¿dónde está esta cosa? Quiero saber si una bacteria está formando una proteína. Bueno, aquí en este caso está muy fácil. Forma tanta proteína que se ve muy bien. La veo con un colorante, la teñí, ¿no es cierto? Pero ahora quiero saber, por ejemplo, quiero saber si entre todas estas proteínas, una de estas proteínas es una proteína que me interesa mucho. Ah, perdón. Quiero saber si una de estas bandas de proteína, a lo mejor una que ni siquiera se ve. Imagínense, aquí tengo las proteínas que extraje de Escherichia coli, ¿se acuerdan? De una bacteria. Y las teñí, pero acuérdense que en el Western blot no teñimos. Entonces, imagínense que tenga un extracto de proteínas, que tenga miles de proteínas, y que la proteína que me interesa, compañeros, ni siquiera está en buena concentración. Está aquí y no se ve. Sería, si lo tiñera, no se vería en lo absoluto. Pero ahí está. Pero tengo anticuerpos contra ella. Si tengo anticuerpos contra ella, voy a hacer el famoso Western blot, voy a separar las proteínas, en este caso este extracto de proteínas, del origen que sea. Si allí está la proteína que quiero, los anticuerpos la van a reconocer. Y no voy a ver ninguna de estas.
La única que voy a ver es la que aquí no estoy viendo, porque los anticuerpos van a reconocerla a ella de manera específica. Esa técnica es mucho más sensible. Pues puedo saber, con la técnica de Western blot, puedo determinar la presencia de una proteína, si tengo anticuerpos contra ella, la presencia de una proteína, ¿de acuerdo? Puedo determinar, por ejemplo, si esa proteína está dañada, está degradada, porque fíjense, esta proteína reacciona con los anticuerpos que le estoy poniendo. Supongamos que fuera en Western blot, se tendría que ver, creo que no traigo. Bueno, aquí hay un Western blot con varias bandas, desgraciadamente. Tendría que imaginarse, aquí miren, sí lo traje aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un montón de proteínas en los carriles, ¿verdad? Ya bien, es el mismo gel de hace rato, ¿se acuerdan? Ahora imaginemos que voy a poner estas proteínas que teñí, hice dos geles. Uno que teñí, aquí está. El segundo gel no lo teñí. Lo pasé a una nitrocelulosa y lo puse en contacto con anticuerpos contra una proteína que me interesa, de 15,000 daltones, una que está por aquí. Las proteínas están aquí en el carril, hay todas las proteínas, las mismas de acá, están las mismas en la nitrocelulosa. Pero traté con anticuerpos específicos para una proteína que anda por aquí. Pero no está en todos los carriles. Aquí está la proteína, aquí no está. En este extracto sí está, en el segundo extracto no está, en el tercero sí, en el cuarto no, así. ¿Puedo saber la concentración de la proteína? Sí, porque aquí hay mucha, aquí hay muy poquita, aquí hay mucha, aquí hay nada, así. Puedo determinar con toda precisión la presencia de una proteína porque tengo anticuerpos contra ella. Puedo saber si está degradada o no. Por ejemplo, imagínense que la proteína que estoy buscando, pongan mucha atención, los anticuerpos reconocen muchas regiones de la proteína. Imagínense que la proteína que estoy buscando fuera esta de acá, que pesa como 100,000 daltones, ¿de acuerdo? Entonces, traté, aquí hay un extracto que tiene esa proteína. Se ve que tiene porque reaccionó. Pero ahora, yo voy a... Perdón. Voy a poner los anticuerpos y esperaría ver esta banda nada más. ¿Y qué resulta cuando pongo el extracto y pongo los anticuerpos? Que veo muchas bandas. ¿Por qué creen que veo muchas bandas? Acuérdense que los anticuerpos reconocen a la proteína en muchos lugares. La proteína aquí está intacta. Resulta que esa proteína, cuando la extraje, el extracto este que estoy poniendo aquí, pues se degradó. La proteína fue rota por unas proteasas por enzimas y dio, por ejemplo, esta banda, estas bandas. También son bandas de la misma proteína, pero como se rompió, están más chicas. Pero sobre todo dio unos pedazos de proteína en gran cantidad. La mayoría de la proteína está degradada y está aquí. Y hay otros pedazos más chiquitos. Entonces aquí me doy cuenta que mi proteína no está intacta. ¿De acuerdo? También podría pasar, y ocurre mucho, en las células hay muchas proteínas que están en varias formas posibles. Digamos, una proteína puede estar en una forma de cierto tamaño molecular y puede existir en otras formas más pequeñas. Eso es natural. Muchos genes dan lugar no a una proteína, sino a varias proteínas muy parecidas de distinto tamaño. Entonces, si yo veo en el carril varias bandas, puede significar o que se degradó la proteína, como en este caso, o con la información que ya tengo, puede pasar que en este tejido, esta proteína haya varias isoformas, una grande que es poco abundante, una banda de 20,000 daltones que es la más abundante, y haya bandas menores que corresponden a la misma proteína pero un poco más chiquita. O sea, varias versiones de la proteína. Compañeros, es lo más común que en los organismos, sobre todo en los eucariontes, cada gen codifique una proteína en varias versiones de distinto tamaño. Entonces, aquí está la proteína más grande y las versiones más pequeñas son estas de aquí. Todo eso me puede decir el Western blot. Me puede decir, por ejemplo, si en un tejido A abunda esta isoforma, en este tejido la que más abunda es esta. Pero a lo mejor si pongo un extracto de otro tejido, veo esta banda o esta de aquí mucho más intensa. Entonces esta isoforma abunda más que estas otras. ¿Está claro?
puedo tener distintos extractos, por ejemplo, de hígado, de riñón, etcétera, y ver en cada caso qué proteínas hay. A lo mejor en uno de esos tejidos nada más veo esta banda. ¿Qué quiere decir? Que ahí solamente se forma la proteína más grande, no se forman las pequeñas. ¿Cómo es que se puede formar la proteína más grande o unas más pequeñas del mismo gen? Eso es una cosa que en el futuro, a lo mejor, o a lo mejor no, aprenderán, pero es un hecho de que distintas isoformas de una proteína pueden estar representadas en distinta proporción en diferentes tejidos, ¿de acuerdo? O habrá tejidos que nada más tengan una isoforma, ¿correcto? Es algo muy complejo para explicarlo en este momento, pero en principio está claro que podemos distinguir isoformas de una proteína o distinguir proteínas que están degradadas. ¿Cómo sabría si estas proteínas son isoformas o si están degradadas? Esa es una pregunta bien difícil. Bueno, pues mucho cuidado. Si yo traté a mi extracto con mucho descuido, obtuve un extracto y no puse unas sustancias que son inhibidoras de las enzimas que rompen a las proteínas, pues voy a ver esto. Si hago el extracto en presencia de sustancias que inhiben a las proteasas, las enzimas que degradan proteínas, pues voy a ver nada más la banda de arriba. Si solo veo la banda de arriba cuando puse un protector que inactiva las proteasas, pero cuando no pongo esa sustancia veo varias bandas, pues estos son productos de degradación, está claro, porque las proteasas pudieron trabajar porque no puse inhibidores de proteasas, y entonces estoy viendo un montón de cosas que son productos de destrucción de la verdadera proteína que me interesa, que sería la grande. ¿Está claro? Bueno, entonces la electroforesis en gel de poliacrilamida y esta técnica complementaria que se llama inmunoelectrotransferencia me permiten determinar la presencia de proteínas, determinar el peso molecular de las proteínas, determinar la abundancia de cada proteína, determinar si una técnica de purificación está funcionando o no, determinar si una proteína que estoy buscando es realmente lo que creo que es porque reacciona con anticuerpos, determinar si la proteína se está degradando o si en un tejido hay varias isoformas o nada más hay una isoforma de la proteína, ¿de acuerdo? Todo eso puedo aprender con la electroforesis en gel de poliacrilamida seguida por Western blot. La sola electroforesis me puede decir lo que habíamos dicho. ¿Qué proteínas hay? ¿De qué tamaño son? ¿En qué abundancia están? Si purifiqué bien una proteína de un extracto o no. El tamaño molecular. Todo eso puedo aprender. Pero ya cuando la adoso esa técnica al Western blot, cuando hago el Western blot completo, puedo saber si las proteínas están degradadas, si hay varias isoformas, si hay la proteína específica que quiero está en un extracto o no está, porque si no está, no voy a ver nada. Aquí no hay, esa proteína no existe en este extracto, tampoco en este extracto. Aquí hay, pero muy poquita, y aquí hay mucha. Entonces, si quiero saber si estoy produciendo una proteína con mucha eficiencia y tengo distintas muestras, pues en este extracto es donde tengo la mejor eficiencia. Voy a usar las condiciones para producir esa proteína en las condiciones que usé en este tejido de donde saqué este extracto. No voy a usar estas condiciones porque no se forma nada, tampoco estas. ¿Está claro? Bueno, vamos a otra técnica que también es muy poderosa, es complicada. No tenemos ya mucho tiempo, tenemos 9 minutos. Voy a empezar nada más a platicarla. Se llama isoelectroenfoque. El nombre lo indica todo. Las proteínas se van a enfocar, se van a concentrar en un lugar isoeléctrico, o sea, en un lugar de un gel que corresponde a una posición de un gel que corresponde al punto isoeléctrico de la proteína. Ahorita les voy a decir qué quiere decir eso. Bueno, pues fíjense que nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos mezclar en un tubito de ensayo, mezclar unos compuestos que se conocen como anfolinas. ¿Qué son las anfolinas? Son moléculas orgánicas de distinta estructura. Ácidos orgánicos, aminas primarias, secundarias, terciarias. Es una mezcla de muchas moléculas chiquitas
que tienen la cualidad de tener distintos grupos cargados, positivos, negativos, etc. Se llaman anfolinas, entonces, esas sustancias. ¿Cómo las consiguen? Muy fácil, las compran. Ustedes compran esa mezcla de compuestos orgánicos, ácidos orgánicos, aminas primarias, etcétera, etcétera, ácidos de distinto pK, aminas primarias, secundarias, terciarias, etcétera. Compran esa mezcla de anfolinas y las van a mezclar con con agua, las van a poner en agua y con una agarosa como agar, una como gelatina. Van a preparar una especie de gelatina con esas anfolinas. Esas anfolinas, como son moléculas de distinta estructura, tienen distintos pKs. Ahora, esa gelatina que hicieron con estas moléculas inmersas, la van a vaciar a un molde y en ese molde van a formar unas como tiritas. ¿A qué se parecerían estas tiritas? Pues les voy a decir, muy fácil. ¿Conocen los escuincles, verdad? No me refiero a los chamacos, me refiero a los dulces. Sí, Pi. ¿Todo el mundo conoce los escuincles? Bueno, imagínense Sí. que hacemos un escuincle, pero es transparente, sin color, es blanco, pues, incoloro, color agua. El escuincle contiene las anfolinas. No es sabroso, ni hay que probarlo, es venenoso. Entonces, la mezcla de anfolinas las puse en un agar, en una garosa, y las vacío en un moldecito para que quede como una especie de escuincle. Ese escuincle es transparente. Ahora voy a poner ese escuincle en un aparato de electroforesis, y lo que va a pasar es que el aparato de electroforesis va a hacer que tiene un electrodo positivo y uno negativo, ¿no? Las anfolinas famosas se van a mover en el escuincle, se van a mover, las que tengan carga positiva se van a mover las que tengan carga positiva se van a mover para acá, las que de carga negativa se van a mover para acá, y así. Las que tengan mucha carga negativa se van a mover muy rápido para acá. Son moléculas muy chiquitas, acuérdense. Aquí no se van a filtrar, no va a servir como malla el gel, sino que se van a mover libremente, son muy pequeñas. Entonces, mientras más positiva carga tengan, se van a mover más para acá. Si están positivas, pero no tanto, se van a mover menos, y así. Y entonces se van a ubicar cada una en un lugar del gel. De manera que en ese escuincle, en ese gel, en esa tira de gel, vamos a tener distintas moléculas acumuladas con distinto pKa. En esa tira entonces voy a tener, si pudiera poner una tira de pH, aquí registraría pH de 4, aquí de 5, aquí de 8, en esta región del gel, y en esta región del gel tendría un pH de 10. O sea que voy a tener un pH, un gradiente de pH, que va desde 4, muy ácido, hasta 10, que es bastante alcalino. Todo esto en la tirita. ¿Queda claro? Entonces tengo tiritas que tienen distinto pH en distinta posición. Dependiendo del lugar de la tira, voy a tener pHs cada vez menos ácidos hasta tener un pH alcalino. O de aquí para acá, pues cada vez más ácidos. ¿Está claro? Después voy a poner una mezcla de proteínas por ahí en el escuincle y las voy a someter a un campo eléctrico. Las proteínas se van a mover. Ahora lo que estamos viendo aquí son las proteínas, que son mucho más grandes que las anfolinas. Las anfolinas ya están allá abajo en el escuincle con distinto pH, generando distinto pH. Pongo una mezcla de proteínas aquí y las hago que migren. Las de carga muy positiva van a migrar al electrodo negativo, las de carga negativa al positivo. Pero cuando avancen las proteínas, se van a ir encontrando con distintos pHs. Cuando esta proteína, que en este pH de 5 tiene carga muy positiva, llegue a un lugar que corresponda a su punto isoeléctrico, ¿qué creen que va a pasar con esa proteína? Cuando esa proteína que tiene un punto isoeléctrico de 8 y ahorita está aquí, empieza a migrar y llegue a este lugar del gel donde el pH es 8, ¿qué creen que pase ahí? Se va a precipitar. Exacto. Se va a precipitar porque las proteínas precipitan en su punto isoeléctrico. A lo mejor no hay mucho de la proteína, mi ojo no alcanza a ver el precipitado, pero lo que sí estoy seguro es que cuando llegue a su punto isoeléctrico ya no se va a mover más, se va a detener. Cuando se detenga, insisto, si está en abundancia razonable, pues se va a ver un precipitado. Si no, simplemente se va a detener.
Entonces, ¿qué voy a tener en esta tira? Voy a tener distintas proteínas, cada una estacionada en el lugar que corresponde a su punto isoeléctrico. Si esta proteína que ahorita está a pH 9 tiene carga muy negativa porque está en un medio muy alcalino, tiene un punto isoeléctrico de 7 como se ve aquí, pues se va a mover y va a dejar de moverse cuando llegue a la zona del escuincle, del gradiente, que corresponde a pH 7, porque ese es su punto isoeléctrico. Entonces, cada proteína se va a estacionar en el lugar que corresponde exactamente a su punto isoeléctrico. Por eso se llama isoelectroenfoque. Se van a enfocar, se van a concentrar, a veces precipitar, si hay buena abundancia, en la zona que corresponde a su punto isoeléctrico. Eso es el isoelectroenfoque. ¿Está claro? Pues vamos a continuar con esta técnica la próxima clase, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahorita vimos de la clase de hoy? En los 2 minutos que nos quedan. Y entonces, por favor, compañeros, a ver, dejen ver lo de la grabación. Yo no sé, si encuentro forma de sacar la grabación, que supone que ya